Se realizará un análisis formal de las litografías de Claude Wishbook ubicadas en el Museo Pedro Coronel del Estado de Zacatecas. Este material audiovisual ha sido elaborado con el propósito de apoyar la enseñanza de la iconografía, por lo que su uso es exclusivo de fines académicos. Claude Weisbuch nació en Thionville, Francia, en 1927 y fue alumno de la Escuela de Bellas Artes de Nancy, pintor, grabador y litógrafo. Weisbuch relata temas como marionetas, arlequines, músicos, escenas ecuestres, ópera y bailarines. Su obra se dedica principalmente al grabado. Las obras a analizar es el estudio del pintor, el taller y el estudio. Esta colección de arte está encontrada en el Museo Pedro Coronel. Se analizarán 3 obras de Claude Weisbuch. Las 3 obras se sitúan en una habitación en la cual es un taller. En las 3 se presentan los mismos elementos, tales como una tela negra, figuras humanas desnudas, el uso de una paleta de colores acromática y una posible secuencia de escenas dentro de un mismo universo. La primera litografía tiene como título El estudio del pintor. El autor es Claude Weisbuch. La fecha es de 1978. El medio es litografía y la ubicación es en el Museo Pedro Coronel. El análisis formal es el estudio de un campo visual y compositivo de una obra, tomando en cuenta las formas, colores, líneas, etc., dejando de lado el significado. Litografía 1. La forma consiste en las figuras, ritmo, alternancia, contorno y líneas, dinamismo, movimiento y simetría. En la escena se muestran 5 figuras humanas dentro de una habitación, donde 3 de ellas se muestran como espectadores, 2 de ellos sentados y 1 de pie. Observan un pintor que está en el proceso de realizar un retrato de una persona. También se encuentra un par de textiles, uno estando sobre el lienzo con un movimiento en la parte inferior hacia la derecha y el segundo textil se encuentra sobre las piernas de unos espectadores, de igual manera presentando un movimiento hacia la derecha sobre la parte inferior. Las líneas es el elemento de la composición que forma elementos, volúmenes, espacios, luces y emociones. La mayoría de las líneas son orgánicas curvas en los cuerpos, dándoles movimiento tanto de dirección como de no estaticidad. Hay líneas rectas mayormente en los objetos estáticos, tales como el lienzo, la división de la pared, la silla donde se encuentran dos de los espectadores y la paleta del pintor. Se encuentra ritmo en las líneas. El espacio es el campo pictórico en el que se organizan todos los elementos, los cuales dan indicios de localización espacial, profundidad, punto de vista y perspectiva. El espacio cuenta con 3 planos. En el primero se encuentran 4 figuras humanas. En el segundo plano se encuentran los objetos de la habitación, en este caso es el lienzo que se está pintando. Y en el tercer plano se encuentra el fondo que consiste en la habitación plana y la quinta figura humana casi integrada por completo en el fondo. Utilizando las líneas en la parte inferior del cuadro, se define el espacio de la habitación y se aprecia un lienzo dentro de la imagen, pero de la perspectiva de la persona retratada da la percepción de encontrarse en el mismo plano que el pintor y los espectadores sentados. La composición es el acomodo de los elementos en el espacio. La obra está compuesta en 3 partes de manera vertical. En la parte derecha se encuentra la pintura de una persona desnuda, junto con el textil frente al cuadro. En la parte central se encuentra el pintor y en la derecha se sitúan los 3 espectadores. Luz, color e iluminación. El color es la apariencia de las cosas, mientras que la iluminación es la adecuación de la luz a un espacio. Se puede observar el uso de una escala de grises. Gracias al uso de colores claros se determina que la luz es proveniente del cuadro pintado, radiando hacia el pintor y los espectadores. Cabe notar que el cuadro en la obra no está iluminado. De igual manera, el coloreado más oscuro delimita el piso con la pared, ayudando a crear el espacio de una habitación. El volumen está creado por las sombras en las figuras, y asimismo indica de dónde viene la luz. La proporción áurea consiste en una proporción matemática encontrada en la naturaleza, la cual se considera estéticamente agradable, utilizada para crear composiciones equilibradas y armónicas. En esta obra así se visualiza la proporción áurea. Litografía número 2. Ficha técnica. Nombre de la obra: Le Atelier. Autor: Claude Weisbuch. Fecha: 1977. Dimensiones: 43.18 centímetros por 59.06 centímetros. Técnica: litografía. Ubicación: Museo Pedro Coronel. Análisis de la obra. En la escena se muestra una figura humana dentro de una habitación, sentada en un sillón del cual cae un textil.
La figura humana porta en la cabeza un sombrero parlota, cruzado de piernas, envuelto en un textil del cual sale un par de largos brazos que tienen en medio un rostro. Frente a él se muestra un caballete. Del lado derecho, detrás del pintor, se aprecia una figura humana. En el centro, en la pared, al fondo un rostro y del lado izquierdo, figuras humanas. La mayoría de las líneas son curvas, algunas sin forma, en diferentes tamaños y sentidos, que muestran un ritmo y movimiento al realizar las siluetas de los cuerpos que se muestran cerca del pintor y en la pared. El espacio cuenta con 3 planos. En el primer plano se muestra una silueta humana detrás del pintor. En el segundo plano se muestra al pintor sentado observando un caballete. En la parte superior trasera del pintor se puede apreciar un rostro en la pared. En el tercer plano se puede apreciar al fondo de la pared figuras humanas incompletas. La obra muestra un equilibrio entre el personaje principal, que es el pintor, el caballete y los dibujos de figuras humanas que se encuentran alrededor. La obra está compuesta en 3 partes de manera vertical. Del lado derecho una silueta humana, al centro el pintor y el caballete, del lado izquierdo las figuras humanas incompletas. Utiliza una gama de color en negros a grises, con toques en color blanco para generar la luz en la figura que está detrás del pintor. El color negro es utilizado en mayor cantidad en el textil que cae del asiento al suelo y para generar sombras. La luz proviene de la parte central del caballete. Así se visualiza la proporción áurea de la obra. Para finalizar, analizaremos la última obra de este conjunto, que lleva por nombre El Estudio y data de la fecha de 1977. En la litografía se puede apreciar que la escena se desarrolla en una habitación donde se crean las obras del pintor. En ella se pueden ubicar 4 figuras humanas, siendo una de ellas el pintor, y las otras 3 siendo posiblemente esculturas, una cabeza y pájaros. En la escena también se aprecian figuras geométricas y una tela que cubre al pintor, y esta se une a un tipo de telón en la parte superior. En ella también se pueden apreciar líneas rectas que están en la mayor parte de la litografía, como en algunas figuras geométricas, pero también se presentan líneas curvas. Esto crea movimiento en algunas partes de la obra, lo que son las piernas, movimiento en las manos del pintor y en la tela. El espacio se conforma por 3 planos. En el primer plano se ubica el pintor en la parte derecha. En el segundo plano se ubica una de las 3 figuras humanas, acompañada de figuras geométricas y una cabeza. En el tercer plano se ubican los 2 cuerpos también estáticos y figuras geométricas. En el primer y segundo plano se ubica una línea recta en la parte superior, que esto crea una profundidad en la obra. La composición de la obra está acomodada o se divide por 3 planos verticales. En la parte izquierda se ubican 2 de las figuras humanas. En el centro, una figura humana estática acompañada de una cabeza y figuras geométricas. Y en la parte derecha se ubica el pintor observando la escena. La gama que se usa de colores son los acromáticos, que van del negro al blanco, haciendo difuminado entre sí. El volumen crea las sombras y esto crea la idea de dónde se encuentra la luz. Y la proporción áurea puede estar ubicada en la parte inferior derecha como en la parte superior izquierda. Son una colección de 3 piezas, plasmando la evolución que tiene el pintor al crear una obra. En las 3 se puede apreciar la presencia de una tela negra cerca o alrededor del pintor. El audiovisual fue realizado por González Hernández El Ciyalí, Hernández Echeverría Montserrat Soledad y Miramontes Cabrera Danio, de la Escuela Estatal de Conservación y Restauración de Zacatecas, Refugio Reyes. Agradecemos las facilidades para su realización al Museo Pedro Coronel.